Hoy viernes 21 de febrero nos encontramos ante una noticia de enorme magnitud que está sacudiendo el panorama mediático. Lo que está ocurriendo con David Rodríguez y su relación con el entorno de Anabel Pantoja ha desatado un auténtico terremoto informativo que amenaza con alterar por completo la percepción pública sobre este asunto. No es una cuestión menor, ni algo que pueda pasarse por alto. La situación se está tornando cada vez más delicada, y lo que inicialmente parecía ser un simple rumor ha evolucionado en una cadena de filtraciones que están generando un enorme revuelo. En este momento, lo que se está poniendo en juego no es solo la imagen de una persona, sino la credibilidad de ciertas fuentes de información que, lejos de actuar con responsabilidad, parecen tener un interés específico en dirigir la narrativa hacia un solo objetivo. Lo que está sucediendo es digno de una película de suspense, pero con un trasfondo mucho más oscuro y preocupante. No estamos hablando de meros chismes sin importancia, sino de acusaciones extremadamente serias que podrían marcar un antes y un después en la vida de David Rodríguez. A lo largo de las últimas horas, diversos medios de comunicación han comenzado a publicar informaciones que lo señalan directamente, dejando caer insinuaciones peligrosas sin ofrecer pruebas concluyentes. Se está construyendo un relato en el que se busca inculcar la idea de su culpabilidad, sin permitir que los hechos hablen por sí mismos. Lo más alarmante de todo es que parece haber una estrategia bien planificada para condicionar la opinión pública y dirigirla hacia una conclusión específica antes de que se pueda hacer un análisis objetivo de la situación. Desde este canal, hemos estado siguiendo de cerca todo lo que ha estado ocurriendo en torno a este caso, y anoche nos vimos obligados a actuar de manera inmediata para abordar la avalancha de desinformación que se estaba generando. La rapidez con la que ciertos medios han propagado estas noticias nos lleva a preguntarnos si detrás de todo esto hay un intento deliberado de desacreditar a David Rodríguez. La información que recibimos anoche fue devastadora. No porque fuese veraz, sino porque nos reveló hasta qué punto se puede llegar cuando hay intereses ocultos que buscan manipular la percepción pública. Era evidente que alguien estaba intentando utilizar los medios para destruir su imagen y posicionarlo como el villano de esta historia sin que hubiese pruebas que sustentaran tales acusaciones. A lo largo de estos días, se ha especulado mucho sobre los posibles motivos detrás de este linchamiento mediático. Y todo apunta a que el entorno de Anabel Pantoja juega un papel crucial en esta historia. Desde hace tiempo, han existido tensiones en torno a su círculo cercano, y todo indica que se ha estado buscando un chivo expiatorio para desviar la atención de ciertos temas incómodos. No sería la primera vez que ocurre algo así, pero lo preocupante es la velocidad con la que se ha construido un relato que, a todas luces, parece dirigido a hundir a una persona sin que se hayan presentado pruebas irrefutables. Lo más grave de todo esto es que desde el momento en que se conoció que el juzgado de San Bartolomé de Tirajana, en Canarias, estaba investigando ciertos acontecimientos, la maquinaria mediática se puso en marcha de inmediato para cargar las culpas sobre David Rodríguez. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer titulares en los principales medios, repitiendo una y otra vez las mismas insinuaciones sin aportar datos nuevos o verificables. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿por qué tanta prisa en señalarlo? ¿Por qué no se ha permitido que la justicia haga su trabajo antes de lanzar acusaciones que podrían ser completamente infundadas? Es evidente que hay un interés en moldear la narrativa de este caso antes de que los hechos sean completamente esclarecidos. David Rodríguez se ha convertido en el blanco de una campaña mediática que busca presentarlo como culpable sin que se le haya concedido el beneficio de la duda. Y esto es algo extremadamente peligroso. Estar presente en el momento de un incidente no significa automáticamente ser responsable de lo sucedido. Sin embargo, los ataques contra él han sido implacables desde el primer instante, como si su destino ya estuviera sellado sin importar lo que realmente haya ocurrido. Estamos asistiendo a un proceso en el que se está jugando de manera sucia, sin el más mínimo respeto por la verdad o por el impacto que estas acusaciones pueden tener en la vida de una persona. La facilidad con la que ciertos sectores de la prensa han difundido información no verificada es alarmante. Lo que estamos viendo es una estrategia bien calculada para influir en la percepción del público y dirigir el foco de atención hacia una sola persona, mientras otros actores clave en esta historia parecen quedar al margen del escrutinio. Todo esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto podemos confiar en la información que nos llega a través de los medios tradicionales. El hecho de que el entorno de Anabel Pantoja esté involucrado en esta historia no es una coincidencia fortuita ni un detalle sin importancia. Más bien, forma parte de un patrón que se ha repetido en numerosas ocasiones cuando determinadas situaciones se vuelven incómodas para ciertos círculos de poder. Lo que estamos viendo ahora no es algo nuevo, sino una estrategia cuidadosamente diseñada para desviar la atención de los verdaderos problemas y dirigirla hacia un objetivo mucho más fácil de atacar. Y en este caso, ese blanco es David Rodríguez. Lo que resulta particularmente llamativo es la velocidad con la que se ha desatado esta tormenta mediática.
En cuestión de horas, múltiples medios de comunicación han comenzado a difundir información que lo coloca en el centro de una controversia que, a todas luces, parece haber sido fabricada con un propósito específico. Pero la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué él? ¿Qué motivos hay detrás de esta campaña de desprestigio? ¿A quién le beneficia realmente que toda la atención esté enfocada en su figura? Si echamos un vistazo a situaciones similares que han ocurrido en el pasado, nos damos cuenta de que este tipo de ataques no surgen de la nada. Siempre hay una motivación, un interés oculto, una razón específica que justifica por qué alguien es señalado de la noche a la mañana sin pruebas contundentes. En este caso, el hecho de que el entorno directo de Anabel Pantoja esté detrás de la difusión de ciertos rumores no es algo menor. Al contrario, es un indicio claro de que hay una maniobra en marcha para desviar la conversación hacia donde les resulta más conveniente. Lo que está ocurriendo en estos momentos con David Rodríguez es un ejemplo perfecto de cómo se pueden manipular los medios de comunicación para construir una narrativa completamente sesgada. Primero, se lanza un rumor en redes sociales o en plataformas de poca credibilidad. Luego, ciertos medios afines lo amplifican sin hacer una verificación rigurosa de los hechos. Y finalmente, se consolida una historia que, aunque carezca de pruebas, se instala en la opinión pública como si fuera una verdad incuestionable. Es importante que no nos dejemos llevar por titulares alarmistas ni por versiones que han sido elaboradas con un propósito específico. En demasiadas ocasiones, hemos visto cómo se destruye la reputación de personas inocentes sin que existan pruebas concretas en su contra. Y cuando finalmente se demuestra que todo era una farsa, el daño ya está hecho. Es por eso que debemos ser extremadamente cautelosos antes de aceptar como ciertas las informaciones que se están difundiendo en este momento. Las próximas horas serán clave para entender lo que realmente está ocurriendo en esta historia. No es casualidad que, a medida que pasa el tiempo, sigan apareciendo nuevas revelaciones que parecen estar diseñadas para reforzar la versión oficial de los hechos. Todo esto forma parte de una estrategia muy bien planificada para distraer la atención y evitar que se hable de otros temas que podrían resultar mucho más comprometidos para ciertas personas. Lo más preocupante de todo es el papel que están desempeñando algunos medios de comunicación en este proceso. En lugar de cumplir con su labor de informar de manera objetiva e imparcial, han decidido sumarse a este linchamiento mediático sin presentar pruebas irrefutables. Una vez más, estamos viendo cómo el periodismo se convierte en un arma para atacar a personas que, en muchos casos, ni siquiera han tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente. En este momento, tengo acceso a información exclusiva sobre este caso, y lo que he descubierto es realmente impactante. Hay piezas de este rompecabezas que aún no se han revelado públicamente, pero que son fundamentales para entender lo que está sucediendo en realidad. Lo que hasta ahora se nos ha mostrado es solo la superficie de un asunto mucho más profundo y complejo, donde hay intereses ocultos que no quieren salir a la luz. Las conexiones entre ciertos personajes, los vínculos que existen entre los responsables de la filtración de información y la manera en que se ha construido esta historia nos llevan a pensar que estamos ante una operación calculada al milímetro. Esto no es un simple escándalo mediático, sino una estrategia diseñada para proteger a determinadas personas a costa de sacrificar a otra. Por eso, es crucial que mantengamos la mente fría y analicemos cada detalle con objetividad. No podemos permitir que se sigan utilizando los medios de comunicación como tribunales donde se dictan sentencias sin pruebas. No podemos ser cómplices de una maquinaria que, una y otra vez, ha demostrado ser capaz de arruinar vidas solo porque resulta conveniente para ciertos intereses. En las próximas horas, la verdad comenzará a salir a la luz. Las piezas del rompecabezas seguirán encajando, y cuando todo se haga evidente, muchas personas se sorprenderán al darse cuenta de lo que realmente ha estado ocurriendo. Pero hasta entonces, debemos ser pacientes y estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos. Porque lo que vais a conocer muy pronto cambiará por completo vuestra percepción de esta historia. Preparaos, porque lo que está por venir es simplemente demoledor. No os dejéis engañar por las versiones oficiales. Analizad los hechos con espíritu crítico, cuestionad la información que os llega y no os conforméis con explicaciones a medias. Porque detrás de cada noticia, hay una verdad que, muchas veces, se oculta deliberadamente. Y en este caso, lo que se esconde es mucho más grande de lo que cualquier titular os hará creer. Ahora mismo tengo frente a mí varios medios de comunicación abiertos, y hay un titular en particular que no deja de llamar mi atención. La difícil situación que atraviesa David Rodríguez debido al entorno de Anabel Pantoja. Esta frase, que ha comenzado a resonar con fuerza en diferentes plataformas, insinúa que David está atravesando un momento extremadamente complicado, con una serie de informaciones que, lejos de aclarar su situación, parecen tener la única intención de dañarlo. Pero hay algo aún más impactante en todo esto. Algunos medios han comenzado a destacar una frase en concreto, una declaración que podría cambiar por completo el rumbo de esta historia.
Si habla, se cae España. Cuando leí esa afirmación por primera vez, no pude evitar hacerme varias preguntas. ¿Qué sabe David Rodríguez que puede ser tan grave? ¿Por qué se sugiere que sus declaraciones podrían generar un escándalo de tal magnitud? Y, sobre todo, ¿quiénes son las personas que estarían en riesgo si él decide romper su silencio? Lo cierto es que esta historia se está volviendo cada vez más turbia y, lejos de aclararse, con cada nueva filtración parece que hay más intereses ocultos en juego. Hay que recordar que, desde hace algún tiempo, ciertos sectores del entorno de Anabel Pantoja han intentado controlar el relato mediático sobre lo que ocurre en su círculo más íntimo. No es la primera vez que se filtran informaciones estratégicamente diseñadas para perjudicar a determinadas personas, desviando la atención de otros asuntos más incómodos. Y en esta ocasión, todo indica que David Rodríguez ha sido elegido como el blanco de estos ataques. Se ha puesto en marcha una campaña de desprestigio en su contra, y las razones de ello podrían ser mucho más profundas de lo que imaginamos. Ayer, el presentador Joaquín Prat soltó una bomba en directo. Si David Rodríguez habla, se cae España. Es una afirmación que no se hace a la ligera, y viniendo de alguien con acceso a información de primera mano, es evidente que sabe mucho más de lo que puede decir abiertamente. Esto nos lleva a preguntarnos qué tipo de secretos están en juego y por qué hay tanto miedo a que salgan a la luz. No podemos perder de vista un detalle clave. David Rodríguez no es un personaje cualquiera dentro de este círculo. En el pasado, formó parte de la gira de Isabel Pantoja como fisioterapeuta, un trabajo al que accedió gracias a la recomendación de una amiga cercana de la tonadillera. Pero lo verdaderamente intrigante es lo que sucedió durante ese viaje. ¿Qué hechos ocurrieron en ese periodo que ahora parecen ser motivo de un silencio forzado? Algo grave tuvo que pasar, algo que, si se llegara a conocer, podría poner en jaque a más de una persona. Los rumores son cada vez más intensos y apuntan a que David Rodríguez tiene en su poder información que podría comprometer seriamente a varios miembros del entorno más próximo de Anabel Pantoja. De hecho, algunos periodistas han dejado caer que si él hablara, más de una persona tendría que abandonar el país. ¿Cómo es posible que una simple declaración tenga el poder de hacer que ciertas figuras desaparezcan del mapa? Para que esto ocurriera, el nivel de gravedad de lo que se esconde tras bambalinas debe ser enorme. Es importante recordar que David Rodríguez dejó de trabajar con Isabel Pantoja de manera abrupta, sin que se dieran explicaciones claras al respecto. En su momento, esta salida pasó desapercibida, pero ahora, con las nuevas informaciones que están surgiendo, es inevitable preguntarse si su desvinculación tuvo algo que ver con lo que hoy está saliendo a la luz. ¿Fue una decisión propia o fue apartado del entorno de la cantante para evitar que supiera demasiado? A estas alturas, lo que resulta evidente es que hay muchas piezas de este rompecabezas que aún no han sido encajadas. Sin embargo, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿David Rodríguez romperá su silencio en algún momento? Y, si lo hace, ¿qué consecuencias traerá eso para quienes han intentado acallarlo? Mientras la relación entre David Rodríguez y Anabel Pantoja siga en pie, resulta poco probable que él se atreva a hablar públicamente sobre todo lo que sabe. No se trata solo de una cuestión de lealtad o discreción, sino de un instinto de supervivencia. En el mundo de la farándula y la prensa del corazón, la información es poder, pero también un arma de doble filo. Si David decidiera romper su silencio ahora, podría enfrentarse a consecuencias inmediatas, desde el rechazo del entorno de Anabel hasta la posible pérdida de beneficios y oportunidades que su cercanía a la familia Pantoja podría garantizarle. Sin embargo, la historia cambia radicalmente si en algún momento la relación entre ambos llega a su fin. En ese caso, sin el lazo emocional y estratégico que lo ata a este círculo, David podría sentirse más libre de hablar y contar su versión sin miedo a represalias. El escenario en el que David Rodríguez finalmente hable no es descabellado, y en caso de que ocurra, lo que revele podría generar una auténtica tormenta mediática. Joaquín Prat no utilizó sus palabras a la ligera cuando insinuó que si David habla, se cae España. Lo que está en juego no es un simple escándalo de pareja ni una riña pasajera, sino información que, de salir a la luz, podría comprometer a personas influyentes y con suficiente poder como para querer silenciar cualquier filtración antes de que se convierta en una crisis pública. Si la situación sigue escalando, no sería extraño que ciertos sectores de la prensa comenzaran a recibir presiones para minimizar el impacto o desviar la atención hacia otros temas. En este sentido, hay que recordar que la prensa del corazón no solo informa, sino que en muchas ocasiones actúa como un instrumento de manipulación. No sería la primera vez que ciertos datos se filtran de forma estratégica, con el propósito de moldear la narrativa y proteger a ciertos personajes mientras se sacrifica a otros.
A lo largo de los años, hemos visto cómo algunas informaciones cruciales desaparecen misteriosamente, como ciertas versiones de los hechos son amplificadas hasta convertirse en verdades absolutas sin la menor verificación y cómo determinados escándalos son utilizados como cortinas de humo para tapar asuntos aún más graves. En este caso, todo parece indicar que la historia es mucho más profunda de lo que se ha revelado hasta ahora. El silencio de David Rodríguez es, en sí mismo, un mensaje. Si hasta ahora no ha dado declaraciones ni ha intentado defenderse de los rumores que circulan en su contra, debe haber una razón de peso detrás de ello. No se trata solo de evitar conflictos innecesarios, sino de protegerse de posibles represalias. No olvidemos que su relación con Anabel Pantoja lo mantiene dentro de un entorno en el que cada palabra cuenta y cada gesto puede ser analizado hasta el mínimo detalle. Sin embargo, el tiempo es un factor clave en este tipo de situaciones. Si en algún momento la relación se desgasta o se rompe por completo, el panorama cambiaría por completo, y podríamos ser testigos de un giro inesperado en esta historia. Algunas fuentes cercanas sugieren que David Rodríguez ha sido testigo de situaciones altamente comprometedoras que, de hacerse públicas, podrían perjudicar seriamente a varias personas en el entorno de Anabel. Hay quienes aseguran que todo está relacionado con hechos ocurridos durante la gira de Isabel Pantoja, cuando David estuvo presente como fisioterapeuta. La pregunta es, ¿qué ocurrió realmente en ese viaje? ¿Qué episodios tan graves se habrían desarrollado durante la gira para que se insinúe que, si David hablara, más de una persona tendría que abandonar el país? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero la insistencia con la que se evita tocar el tema en profundidad sugiere que la verdad podría ser mucho más escandalosa de lo que imaginamos. Los medios de comunicación ya han encendido todas las alarmas. Cada nuevo dato que surge sobre este caso es analizado con lupa, y la incertidumbre se ha convertido en la protagonista indiscutible de esta historia. La especulación no deja de crecer, y a medida que pasan las horas, las sospechas se hacen más fuertes. ¿Se está intentando proteger a alguien de gran relevancia? ¿Se está preparando el terreno para que David Rodríguez termine cediendo a la presión y rompa su silencio? Lo que está claro es que esta trama aún tiene muchos capítulos por delante y que el desenlace podría ser mucho más impactante de lo que hasta ahora nos han dejado ver. Este viernes se perfila como un punto de inflexión en toda esta intrincada historia, un momento en el que podrían revelarse detalles que cambiarían por completo la percepción que hasta ahora se tiene de lo ocurrido. La tensión ha ido en aumento con el paso de los días. Las especulaciones no han dejado de crecer y cada nueva filtración ha servido para alimentar aún más la incertidumbre que rodea este caso. Todo indica que estamos en la antesala de un momento crucial, uno de esos giros inesperados que pueden modificar drásticamente el rumbo de los acontecimientos. La gran incógnita es si nos encontramos al borde de una revelación explosiva que podría sacudir los cimientos de quienes están involucrados o si, por el contrario, se activará una estrategia mediática que busque desviar la atención y enterrar definitivamente el tema, protegiendo a ciertas figuras que tienen mucho que perder. En cualquier caso, lo que suceda en las próximas horas será clave para determinar la magnitud real de todo lo que está en juego. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Cada declaración, cada silencio y cada movimiento parecen calculados con precisión, lo que hace pensar que detrás de todo esto hay intereses mucho más grandes de lo que imaginamos. Se ha hablado de presiones, de amenazas veladas y de información que, de hacerse pública, podría dejar en evidencia a personas con un enorme peso dentro de este círculo. Y es precisamente esa posibilidad la que mantiene a todos expectantes, porque no estamos ante un simple escándalo pasajero que desaparecerá en pocos días, sino ante una situación que podría tener consecuencias impredecibles para varios de los implicados. El papel de los medios de comunicación en este asunto también es digno de análisis. Mientras algunos insisten en que estamos al borde de un destape monumental, otros parecen estar más enfocados en desviar la atención y minimizar la importancia de lo que está ocurriendo. No sería la primera vez que se utilizan ciertos mecanismos para desinformar o para encubrir ciertos hechos bajo capas de distracción mediática. Por eso, es más importante que nunca mantenerse atentos a cada detalle, leer entre líneas y cuestionar la información que se nos presenta. En un caso con tantas aristas como este, no todo es lo que parece, y es crucial no dejarnos arrastrar por versiones que podrían estar manipuladas con intereses ocultos. A lo largo de la historia del espectáculo y del mundo del corazón, hemos sido testigos de múltiples casos en los que la verdad ha sido distorsionada o directamente suprimida para proteger a quienes ostentan poder. En este caso, la dinámica parece repetirse. Se filtran ciertos datos con un objetivo claro, pero se ocultan otros que podrían ser igual o más relevantes. Es una estrategia que se ha utilizado muchas veces, en la que se busca controlar la narrativa para que la opinión pública adopte una postura concreta sin cuestionar demasiado lo que hay detrás. Pero en este caso en particular, hay un factor que añade una dosis extra de incertidumbre: el silencio de David Rodríguez. Y aquí radica la pregunta que todo el mundo se hace.
¿Hablará finalmente David Rodríguez? ¿Se atreverá a romper su silencio y contar su versión de los hechos? ¿O seguirá soportando la presión sin pronunciarse sobre lo que realmente ha vivido? Hasta ahora, su postura ha sido la de mantenerse en las sombras, evitando hacer declaraciones directas. Pero si algo hemos aprendido de historias similares en el pasado, es que el silencio no dura para siempre. Tarde o temprano, la verdad encuentra su camino, y cuando eso ocurra, las repercusiones podrían ser devastadoras para más de uno. Lo que sí parece evidente es que mientras continúe su relación con Anabel Pantoja, resulta complicado que decida dar un paso al frente. Es lógico pensar que, si lo hiciera, podría poner en peligro su vínculo con ella y provocar una ruptura irreversible. Pero si en algún momento su relación llegara a su fin, la situación podría cambiar radicalmente. En ese caso, David podría sentirse más libre de contar su versión de los hechos sin temor a represalias, sin sentirse atado a compromisos o lealtades que ahora parecen mantenerlo en silencio. Si esto llegara a ocurrir, estaríamos ante una auténtica bomba mediática. Porque, tal y como insinuó Joaquín Prat, lo que David podría revelar no sería un simple escándalo pasajero, sino algo lo suficientemente impactante como para hacer temblar a personas con mucho poder e influencia dentro de este círculo. Y esto es lo que mantiene en vilo a tantas personas. El saber que la verdad está ahí, esperando el momento adecuado para salir a la luz, pero sin saber exactamente cuándo ni cómo sucederá. La presión sobre David no deja de aumentar, y si decide pronunciarse, será fundamental analizar el contexto en el que lo haga. ¿Será una confesión completa y sin reservas, en la que exponga todo lo que sabe? ¿O simplemente dará pequeñas pinceladas que insinúen pero no confirmen del todo la gravedad de lo que ha presenciado? También hay que preguntarse qué consecuencias tendría esto para él mismo. Romper su silencio podría significar un cambio radical en su vida, y probablemente ya sea consciente de los riesgos que ello conlleva. Sin embargo, en el caso de que su relación con Anabel Pantoja se fracture, el panorama podría modificarse de manera drástica, y el miedo a hablar podría desaparecer. Ahora bien, hay algo que no debemos olvidar. En el mundo de la prensa del corazón y el espectáculo, la información muchas veces se maneja como un arma. No sería la primera vez que se filtran datos con el único propósito de manipular la opinión pública y proteger a determinados personajes. Por eso, es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por rumores sin confirmar. Por ahora, solo podemos esperar y estar atentos a cualquier movimiento. Pero una cosa es segura, esta historia aún tiene mucho por desarrollarse, y su desenlace podría sorprendernos a todos. ¿Crees que David Rodríguez finalmente hablará? ¿O seguirá soportando la presión sin pronunciarse? Cuéntame en los comentarios tu opinión sobre este tema, porque, sin duda, este escándalo aún dará mucho de qué hablar en los próximos días.